¿Qué tal? Hola a todos, estamos nuevamente en Psicoanalizarte. Este sería nuestro programa largo número 2, donde nos encanta hablar precisamente de psicoanálisis, de arte, de cultura. Y el día de hoy voy a presentar con ustedes a Luis Francisco Atl, que son sus 3 nombres principales, únicos y 3 principales. Atl es muy importante para él, precisamente porque es su nombre como artista plástico. Limón, le decimos los amigos, es un artista plástico, tatuador, lleva a cabo estudios sobre la estética, algunas cuestiones sobre todo pictóricas, y también tiene un entrañable desdén y gusto a la vez por el cine, por las series, por todos estos elementos audiovisuales. Pero el día de hoy traemos otra cosa más interesante. Limón se ha dado a la tarea de hablar con mucha gente, porque Limón no nada más es un artista. Limón ha estudiado varias carreras, también funge como paramédico, es una persona que sabe bastante de cocina y del ámbito restaurantero, y es una persona que ha tenido que estar completamente apegado a estar tratando con muchas personas. Por lo tanto, él ha recogido una serie de preguntas que a mí me parece que son fundamentales para tratar aquí con todos nosotros. Entonces, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Pues para empezar, muchas gracias por invitarme. Pues de antemano les comento, en efecto me dedico al arte plástico, pero pues no es mi única función, y hay ciertas dudas que me han surgido a lo largo del tiempo, porque si bien no me considero una persona que es una erudita, sí tengo bastante cultura general, y en alguna ocasión me he topado con pared al momento de que alguien me pregunta: oye, ¿y cómo me explicarías cualquier tema, no? O sea, en este caso el psicoanálisis, que es el que vamos a tomar el día de hoy, puesto que creo que la mejor forma en la que tú podrías plantearle a una persona una cuestión sería de una manera sencilla. Y si no llegas a ese punto, creo que de alguna manera tú tampoco conoces bien dicho concepto, ¿no? O sea, está un poquito en el aire. Entonces, sí recaudé algunas preguntas que algunas personas me han hecho, inclusive yo mismo me las he hecho en algún momento, y quería que aquí mi amigo Loher pudiera resolvérmelas. Hay un par de dudas en el aire. Bueno, como ya lo comenta mi compañero, pues sí he convivido con bastantes personas de bastante índole, no nomás, digamos, personas que tengan un montón de títulos, sino también personas pues, humildes, personas que quizás no tienen una inteligencia tan del tipo académica, pero sí tienen ciertas dudas por resolver, ¿no? Okay. En este caso quiero iniciar por lo más simple, ¿no? Me interesa saber qué nos tiene para ofrecer el psicoanálisis frente a otras ramas de la psicología, ¿no? Por ejemplo, yo he ido como paciente a recibir terapia de parte del conductivo conductual. Conductivo conductual, sí, perdón, a veces lo pronuncio mal. Y después, cabe mencionar, yo fui dado de alta, no es como que... ¿Tú no abandonaste el proceso? Claro que no, yo lo recibí hasta el final, pero incluso en ese momento ya tenía ciertas dudas, ¿no? Okay. Había partes que a mí me causaban un poquito de eco, porque yo ya tenía nociones de algunas cosas, pero es como de, ok, ya soy funcional ante la sociedad, pero sigo teniendo problemas internos. ¿Cómo lo resolveríamos, no? Okay. Mi primera pregunta directa es: ¿qué tiene el psicoanálisis frente a estas otras ramas de la psicología? Bueno, a mí me interesaría entonces plantear que el psicoanálisis no es una psicología como tal. Tendríamos que postular que sí existía en su tiempo. Las personas que estudian psicología creo que llevan corrientes psicológicas contemporáneas y también otras corrientes psicológicas antes, pero lo que vemos en esas corrientes es que estamos pensando todavía una psicología muy laboratorial, ¿no? Ahí están los filósofos, ojo, no son los mismos que los psicólogos de la Gestalt. Ellos, por ejemplo, estaban haciendo experimentos en cómo alguna persona reaccionaba ante determinados estímulos, ante las formas, porque Gestalt significa forma. Ahí está, por ejemplo, Carl Stumm, que tiene esta famosa teoría del tono, donde luego surge este misterio de la nota marrón que South Park retrata muy bien en alguno de sus capítulos. Pero si se fijan, ese tipo de psicología tal cual no está buscando un tratamiento de las personas, está buscando ver
cómo reaccionan, de qué manera responden a determinados estímulos, ¿no? Ahí pudiéramos pensar que eso ni siquiera todavía es psicología, estamos hablando de conductismo, estamos hablando de fisiología. Pavlov, el del perro, es fisiólogo. Entonces, no es psicólogo, él establece ciertas bases para que después la psicología trabaje. El psicoanálisis en algún punto surge por ahí en 1885. El contexto de esto es, hay una serie de mujeres que aparecen de la nada, que se denominan histéricas, que tienen un malestar que la medicina clásica no puede solucionar, que la psiquiatría tampoco puede solucionar, y que la neurología, que en ese momento era la medicina más moderna, tampoco puede solucionar. ¿Qué es lo que se encarga de ver la medicina clásica? Pues son signos y síntomas, un poquito como cuando tú te enfermas y vas con el doctor y te revisa, ¿qué tienes? ¿No? Me pasa esto en el cuerpo, tengo estos síntomas, tengo estos signos, y entonces el médico va a su manual de usuario y dice, si tiene tal, entonces tal cosa, y para eso tenemos tales medicamentos o tales tipos de cuidados. Es una medicina como muy de estímulo-respuesta, muy sencilla. Si A, entonces B. Y digo muy sencilla en el sentido de la representación, porque obviamente el estudio de la medicina también es un estudio muy amplio, pero digamos que su búsqueda es más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando surge la psiquiatría no está revisando precisamente estas reacciones del cuerpo. La psiquiatría está revisando la locura. Es, ¿la persona que tengo enfrente está loca o no? Y ahí ya no estamos viendo nada más a cuánto le mide los latidos del corazón, qué pulso cardíaco tiene, su temperatura, sino que hay otro tipo de cuestiones. Es cómo constato que esta persona está o no dentro de la realidad. Y ahí habrá muchas críticas y muchos pensamientos que se pueden hacer de si entonces la medicina no es una función de poder y no tanto médica, o si la medicina como tal no es una cuestión tal cual de acaparamiento del control de los cuerpos. Si yo como psiquiatra digo que tú no sirves, entonces ya estás eliminado de la sociedad, ¿no? Y luego la neurología, que sería como la medicina un poquito más moderna de esa época, ya se encarga de ver que hay procesos de los que el cerebro se encarga solito. Cuando alguna persona tiene un accidente, tú que eres versado en la cuestión de los paramédicos, hay una forma de checar, ¿no? Como una persona, por ejemplo, si tuvo una caída, un golpe, tú tienes que checar algunos elementos neurológicos primero. Es que justamente es algo que me hace a mí mucho eco, ¿no? Como mencionas, yo ya tengo ciertos signos, ciertos síntomas, ciertos parámetros para determinar si la persona está bien, está mal, está estable, o si ya es una cuestión de riesgo, ¿no? Y tú pudieras detectar con algunos análisis, si quieres, instantáneos, si hay algún tipo de daño cerebral, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Está la escala de coma de Glasgow, en la que tú determinas, regularmente es para traumas craneoencefálicos, si la persona está neurológicamente bien o si ya tiene algún tipo de riesgo. Dices, oye, te tengo que pasar con un especialista, ¿no? Exactamente. Bueno, más que un especialista es, ¿sabes qué? O písale, ¿no? Porque yo, como tal, tengo que evaluar si la persona está estable, si está en riesgo, o sea, pero yo tengo ya ciertos parámetros y también es dependiendo de la nacionalidad, porque depende de la morfología, depende del peso a veces de la persona. Eso ya es completamente ajeno, pero a nivel de déficit neurológico, por lo general manejamos los mismos estándares, pero en la psicología es muy diferente. Y esa pregunta, si quieres, va con maña, luego vamos a ver por qué, pero la persona, incluso si te quisiera mentir, en ese tipo de examen de Glasgow no puede, ¿no? No. O sea, esas cosas son exactas, ¿no? Se dan porque se dan o no se dan. Puede fingir ligeramente, pero siempre hay estándares, ¿no? Okay. Por ejemplo, la reacción pupilar, que la persona hable correctamente o no, que la persona respire. De hecho, hay algo que tenemos mucho en el sistema médico, regularmente por guardia, siempre había uno. Se le llama pHón, se te sube el pH. ¿Cómo se te sube el pH? La persona entra en un ataque de histeria, ¿no? O sea, la persona básicamente hiperventila. Esta persona hiperventila, pero es que esos síntomas también los puedo presentar incluso si no estoy bajo un ataque de estrés. Yo mismo puedo, a la fuerza, ingresar el oxígeno. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber una reacción. El cuerpo no va a tener suficiente intercambio gaseoso y al final va a comenzar a tetanizarse los músculos. ¿Qué es la tetanización? Básicamente un estrés a los músculos.
Okay. Entonces, cualquier persona puede fingir eso, pero también te das cuenta cuando está fingiendo. Ok, eso me interesa porque explorado desde el lado filosófico, ahí está Michel Foucault, que tiene 2 textos, bueno, no, ya serían 3 textos muy fuertes, que es la historia de la locura, pero hay un texto donde está dando clases que se llama El poder psiquiátrico. Y en la última clase, en la clase del 6 de diciembre, que pudiéramos decir es el último capítulo, él va llevando a cabo como una historización un poquito más en corto que los otros textos, de cómo la psiquiatría empieza a abarcar ciertas partes de la medicina y luego cómo la neurología daba cuenta de ello, ¿no? Cómo había personas que tenían que ir con el neurólogo porque al neurólogo no le podías mentir. Si tuviste un síndrome de estrés postraumático, entonces el neurólogo tenía que saber que la persona podía estar fingiendo, que podía estar buscando ciertas cosas, pero hay cosas que el cerebro te va a producir porque el cerebro las produce, ¿no? O sea, no hay este engaño como tal. Fíjate que aquí hay algo curioso. A mí hay algo que me llama mucho la atención y es algo con lo que nunca estuve de acuerdo con el conductivo, que es que básicamente tú vas a que te den un diagnóstico y básicamente cualquier persona tiene un padecimiento, ¿no? Ok. O sea, a mí realmente ibas y ahora cualquier persona que la diagnostiquen en automático es soy neurodivergente. Ok. A mí realmente digo, oye, ¿eres auténticamente neurodivergente? ¿O fue una palabra que te dieron para poder asociarla con lo que te pasa? ¿Por qué? Porque en algún momento creo que lo discutí contigo, no recuerdo si fue contigo o con otra persona, cuestión sobre la auténtica neurodivergencia, que es, oye, no tienes una lesión realmente al cerebro, o sea, no es como una persona que tiene Tourette. O sea, como para poder aseverar que eres neurodivergente. Ok. Y ahora, para que no digan es que le preguntó algo del psicoanálisis y no respondió. O sea, estoy dando un rodeo porque muchas veces la única manera de llegar a un punto es dar un rodeo. Vamos sobre la línea recta no es la forma más corta de llegar a un destino. Lo siento para los terraplanistas. No sé, hay algo obstruyendo, claro que no. Entonces, este rodeo va con maña. Pero cuando esas mujeres que yo les digo, y ahorita vamos a esto que tú dices para ir encerrando, okay, llegan a la consulta, el médico general las ve y dice, esta mujer no tiene nada. O sea, le checó sus funciones corporales, reacciona bien, tiene buenos reflejos, su corazón está bien, su respiración está bien, su ritmo está bien. Estos malestares están, pero en su cuerpo, ¿quién sabe? No están. Entonces la llevan al psiquiatra y el psiquiatra las ve y dice, oye, pero es que esta mujer loca no está. Yo no la puedo tener acá porque yo me encargo de la locura, no me encargo de esta dama. La llevan con el neurólogo hace sus exámenes y dice, oye, es que no hay una afección neurológica. Sin embargo, los síntomas están ahí. ¿Qué síntomas tenían las histéricas en ese momento? Algunas se quedaban ciegas, otras se quedaban sordas, otras tenían alguna catalepsia, que es como que se quedaban tiesas de una pierna, de un brazo. Había dolores que eran muy marcados, había a veces mutismo. Hay comportamientos de su cuerpo que no se pueden explicar bajo ninguna de las ramas de la medicina más potentes de esa época. ¿Qué hacen con esas mujeres? En Francia, al menos en la Salpêtrière, las meten a internarlas, porque bueno, no sabemos qué hacer con ellas, pues guárdalas e iremos checando algunas cosas. ¿Qué sucede ahí? Hay un médico, Charcot, que es famoso precisamente en Francia, porque Charcot empieza a tomar ciertos elementos de la hipnosis. Él descubre que la histérica, después de que tiene su ataque, se le denominó histérica porque decían que era un malestar únicamente femenino, cosa que no es cierto, pero ¿qué es lo más femenino que tener un útero? Que hister viene de útero, entonces se le llama histérica y es un malestar únicamente de la mujer. Claro, los médicos siempre decidiendo las cosas, ¿no? Pero en ese punto, la histérica, cuando llegaba a un grado de malestar muy fuerte, tenía convulsiones y luego de la convulsión estaba en un estado como sonambúlico más bien, y dentro del sonambulismo medio hablaba, medio que sí, medio que no, decía algunas cosas que la gente no tomaba muy en cuenta, pero en ese estado sonambúlico el médico le podía pedir cosas y la mujer los cumplía. Entonces cuando dice, hay una cuestión ahí con el inconsciente, con el sonambulismo, vayamos a la hipnosis. Y entonces, por medio de la hipnosis van descubriendo que estas mujeres, que el inconsciente precisamente responde bastante bien. Y es como, a ver,
La pierna que tienes tiesa, ahora ya no es la izquierda, es la derecha. La pierna, ahora lo tienes en el brazo. Ahora ya puedes hablar. Ahora el dolor que tienes en la pierna se te va a la uña. Y empiezan a hacer cierto tipo de movimientos con la hipnosis. El problema es que posteriormente empiezan a descubrir que la hipnosis les da un alivio, pero momentáneo. Llega un punto donde otra vez vuelven a los síntomas histéricos o conversivos, ¿no? Que es donde el cuerpo transforma ciertos malestares. O sea, a eso nos referimos con la conversión. Entonces, Freud, ahí tenemos un Freud joven que está tomando clases de neurología con Charcot. Y Freud se da cuenta que estas histéricas, cuando están en su estado de la crisis más fuerte, cuando entran en el estado sonambúlico, hablan dos cosas, que es muy importante. Hablan cosas de la infancia y hablan cosas de la sexualidad. Ahí hay una línea que el psicoanálisis va a tomar, sí o sí, tarde o temprano, pero ya hay un avistamiento de, oye, aquí hay cosas, aquí se está diciendo algo. Cuando Freud está tratando a una mujer con este tipo de síntomas, total, la hipnosis no le ha servido, y la mujer le dice a Freud ya en una de esas como de, mire, cállese y déjeme hablar. Eso es muy importante, porque antes el neurólogo le decía a la histérica, que es una cosa que me parece turbia y al mismo tiempo interesante, es, calle y su cuerpo hablará por usted, porque es lo que va a hacer el neurólogo. Usted no me diga nada, yo voy a saber todo lo que le pasa a medida que yo le estoy examinando. Y en efecto, la histérica hacía eso, callaba y el cuerpo hablaba por ella. El cuerpo mostraba un malestar, el cuerpo nos delataba ciertos elementos de, oye, pues esta mujer algo tiene, no sabemos. O tal vez no hemos escuchado eso, ni ella misma lo ha escuchado, y aquí algo es cuando Freud llega y dice, va, me silencio, y en medida que empieza a hablar, que abandona la hipnosis, comienza a tener ciertos elementos de una escucha distinta, de este inconsciente que quiere hablar, y ya no por medio del cuerpo, sino por medio de una elaboración que inclusive puede ser costosa, porque la persona no sabe, pero vamos apalabrando poquito, vamos rodeando, vamos de un momento hablando de la infancia, de la sexualidad, de mis deseos, de lo que me preocupa. Los síntomas empiezan a bajar, la histeria empieza a ceder, y a partir de ahí inicia el psicoanálisis. Pero entonces me estás comentando que esa supuesta histeria era un tipo de neurosis. Sí, la neurosis, a fin de cuentas, la histeria como tal, la llamaron neurosis histérica. Okay. El nombre completo vendría a ser neurosis histérica. Entonces me mencionas que la primera, digamos, diferencia que puedes encontrar es la infancia y la sexualidad dentro del psicoanálisis. Yo diría más bien que la diferencia más grande es que el psicoanálisis, claro que aquí estoy hablando de un primer momento, ¿no? Se fue puliendo, fue saliendo en lo que luego conocemos el psicoanálisis hoy en día. Okay. Pudiéramos así con toda esta cosa poder resumir y decir, el psicoanálisis es un sistema de terapia profunda que tiene la noción base de que existe un inconsciente y que ese inconsciente tiene un contenido muy vasto de todas las cosas que son importantes y concernientes al humano. Es decir, sus emociones, sus sueños, sus pensamientos, su historia, obviamente todos los recuerdos infantiles y también los elementos con la sexualidad y sus experiencias con la muerte. Luego tendríamos que pensar, ¿no? ¿Qué es el inconsciente? Bueno, en algún punto podemos decir que el inconsciente es parte de un sistema psíquico que está articulado como un lenguaje, por eso el lenguaje no es fijo, no es estático, el lenguaje tiene muchos cambios, tiene mucha poética, por algo tenemos el albur que a todos los mexicanos les gusta. El chiste, las metáforas, la poesía están incluidas ahí, y por lo tanto, a medida que la persona va hablando, va entregándose a ciertos significados, a ciertas perspectivas que le modifican cosas en su vida, y a partir de la palabra se empieza a generar una cura. Por eso el psicoanálisis también fue conocido como la talking cure, ¿no? La cura de la palabra. Mira, en mi caso personal, realmente tuve un par de problemas justamente con el conductivo. Porque justamente me hacía muy racional, y de hecho me llegó a tocar que me decía mi terapeuta de ese tiempo, es que evidentemente eres alguien muy inteligente
y tratas de intelectualizarlo. Por eso tienes tantas fallas aquí. Fue como a media terapia, ¿no? Pero siempre sentí muy acartonado de todos modos todo. O sea, a pesar de que él me estaba negando esto que sentía, por así decirlo, no me lo negó, pero así lo sentía, ¿no? Es como de, lo estás intelectualizando, pero yo lo sentía más de esa manera, que lo manejaba en parámetros. Ahora, lo que dices tú del diagnóstico, si el psicoanálisis en algún punto lo que pretende es generar una escucha, el psicoanálisis entonces lo que origina es una pregunta, ¿no? Es, ¿qué pasa? A ver, ¿qué está aconteciendo? Háblame de ti, ¿qué sucede? ¿Cómo pasa esto? ¿De qué manera? El psicoanálisis, más que brindar respuestas, empieza a generar preguntas. Por algo, en algún punto se dice que el psicoanálisis coquetea con la filosofía, ¿no? Porque Sócrates tiene la mayéutica, que es esta técnica de preguntar y que a partir de la pregunta la gente pueda producir un saber. Es decir, no es que haya algo ahí oculto, enterrado, sino que muchas veces esa cosa, la cura, la paz, el cese del dolor, se produce, se construye mediante la persona hablando. Es que qué curioso que lo mencionas, porque en algún momento leyendo a Séneca, leyendo a Marco Aurelio, más que leerlo, me gustan mucho los audiolibros. O sea, yo no me considero un erudito, fallo mucho al momento de no leer, porque sí debería hacerlo más. Escucho muchos audiolibros a veces por falta de tiempo, ¿no? Sí. Escuchando a Séneca, escuchando a Marco Aurelio, justamente escuché en algún momento a una persona decir que los padres del conductivo eran Séneca y el estoicismo, ¿no? Ajá, los estoicos. Y justamente es esto que dices de la liberación del dolor, ¿no? Y creo que en algún momento se vuelve únicamente aguantar castigo, ¿no? O sea, aprender a aguantar castigo. Creo que en ese sentido falló un poquito. O sea, al menos, incluso, lo comento, es mi percepción personal. Yo pienso ahí, y también, ojo, lo que decimos acá en el programa no tiene que considerarse como una verdad universal, ¿no? No, claro que no. Habrá gente que se pueda sumar y habrá gente que diga, oye, puedo diverger de lo tuyo, vamos hablándolo, vamos pensándolo, ¿no? Siempre se puede cambiar de opinión. Y si en algún momento yo digo una tontería y me doy cuenta, les diga, oigan, en el programa pasado me aventé esta. Y luego ya digo, no, siempre va por acá, o sea, es válido. Yo pienso, y por si digo, es muy personal, yo pienso que no leyeron bien a los estoicos. Porque el estoico no pretende que no haya dolor, o que simplemente haya una necesidad o una obligación de soportar el dolor. Como de, cállate y trabaja y échale ganas. Creo que es reducir un sistema de pensamiento muy fuerte, porque Séneca propone cosas muy interesantes. Claro que sí, y hay una consideración, si quieres, ética, sí, por supuesto, pero aún así no hay una cuestión de que te diga tienes que sufrir, ¿no? Aguanta chingadazos. No lo creo que vaya por ahí. Creo que el cognitivo conductual, y creo, o sea, esto ya será muy personal, tratando de hacerse pasar por profundo, termina por querer asemejarse a los estoicos, cuando el estoicismo también plantea otras cosas, ¿no? Inclusive también el bienestar. Y que no todo bienestar es posible, ¿no? Creo que hay que mediar un poco ahí, ¿no? Dejar de idealizar tanto una cosa como la otra. Dentro del psicoanálisis, en algún punto, si el psicoanálisis, más que brindar respuestas, brinda preguntas, entonces tendríamos que pensar que muchas veces el diagnóstico, como tú lo dices, de es que soy neurodivergente, es que tengo TDAH, es que tengo un TOC, es que tal cosa, más que brindar esta respuesta de lo que usted tiene es esto, fregón, el psicoanálisis brinda la pregunta y la escucha para quizás, a partir de un no saber, a partir de una cosa que no está bien construida, poder estar reestructurando una relación con el mundo. Ahora, si nos ponemos más profundos, más poéticos, sí, creo que la palabra correcta sería poéticos, los psicólogos en algún punto son profesionales de la salud. Como profesionales de la salud mental, porque no nada más están atendiendo, no solamente están atendiendo el cuerpo, sino que van a un área específica, tienen una ética y tienen un conecte con la sociedad. Hay alguien a quien responderle, ¿no? A un profesional se le debe de pagar y se le debe de cuidar por determinadas cosas,
pudiéramos decir, la policía se encarga, son los guardias que están cuidando, que están vigilando que la sociedad marche por donde debe ir. O bueno, debería de ser así, ¿no? Debería, claro, porque hay que tomar en cuenta que hay bifurcaciones y que hay corrupción, pero idealmente la policía en algún punto es un órgano que se encarga de cuidar a la sociedad. Sí, o sea, en una sociedad utópica tendría que funcionar, ¿no? Que la cuida, yo pienso, tal cual como diría Michel Foucault, que vigila y castiga, no más, ¿no? Pero aún así, sigue siendo un órgano de la sociedad, que te va a meter en cintura, que te va a disciplinar bajo ciertos elementos y te va a hacer cosas. Y el psicólogo en algún punto es un agente un tanto, a mi parecer, como la policía, porque es un agente normalizador. Yo veo que hay determinadas conductas que no están bien y que estas conductas no sirven a la sociedad, y entonces tengo que entrar y corregir, tengo que identificar, tengo que registrar, que ese es el mentado diagnóstico, y tratarlas para que la persona sea normalizada. Entonces, ¿que esto le sirve a la psiquiatría? Por supuesto, porque en algún punto están haciendo más o menos lo mismo. Uno con químicos, el otro con otro tipo de ademanes, pero el psicólogo va a tratar de tomar lo anormal, meterlo a un estado laboratorial de funciona esto con todos los sujetos, te los meto en cintura, te los disciplino, te los normalizo y órale, a producir para el estado o nación o sociedad donde todos estamos funcionando. Eso es lo que haría un profesional. No estoy diciendo que los profesionales no sean importantes. Hay profesionales que son demasiado necesarios. Pero el psicoanálisis entonces es, oye, a mí no me interesa si esto es normal. A mí no me interesa si esto no está bien o no está mal. A mí me interesa qué le está sucediendo a esa persona, inclusive si esto implica que la sociedad no funcione dentro de los ideales. Sí habrá que pensar, si un analista en algún momento ve que una persona tiene un deseo perverso, tú te vas a hacer cargo de ese deseo. Y en gran medida hacerte cargo de ese deseo implicará tal vez irte a la cárcel, ¿no? O sea, no es como el deseos cumplidos sin consecuencias. No, al contrario, hay personas que pueden llevar su vida anormal hasta la última consecuencia, pero desde un estado un poco más libre, en ese sentido de la libertad, ¿no? Es que mira, al menos yo desde mi perspectiva, y a mí me molesta decir yo, o sea, me molesta decir para mí, porque en automático soy yo contra el mundo, ¿no? O sea, es mi opinión contra el mundo. No, pero sí me hace un poquito de eco cuando alguien dice, es que para mí esto es esto, sí, pero ya tiene un significado, pues que tú se lo quieras cambiar es muy distinto, ¿no? Yeah. Entonces ya se me choca un poquito decir para mí, pero sí te puedo decir desde mi opinión personal, desde lo que... Tu lectura, ¿no? Exactamente. Yo no le veo nada de malo al conductivo, perdón. Cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, perdón. Siempre he tenido un problema para recordar el nombre. Se cruzan. Exactamente. Entonces, nunca he tenido problema porque en algún momento me ayudó bastante, ¿no? Ajá. Pero sí se me hizo algo como una disciplina incompleta. Ok. Es que creo que ahí hay una cosa. Si el cognitivo-conductual, o lo que quieren denominar ellos, la psicología científica, en algún punto busca normalizar, busca tratar y tener los mismos resultados, la ciencia en algún punto tiene que ser replicable, ¿no? Si esta persona tiene un trastorno, vamos a trabajar este trastorno con estos métodos que ya están comprobados científicamente, se los vamos a quitar o vamos a dejar que mínimo sea normal, que trabaje y lo mandamos a su casa. Pero no quiere decir que internamente se estén relacionando con la persona. Es que ¿cómo replicas el inconsciente? Si el inconsciente varía... A eso voy. El cognitivo-conductual pretende que el inconsciente no existe, porque no es científico para ellos, ¿no? Es que no sea cuantificable no quiere decir que no esté ahí. Simplemente claro, nos metemos en territorios de que es una ciencia. Es que, un ejemplo, o sea, de repente se nos ha salido decir tonterías. ¿Estás enojado? Es que yo no quise decir eso. No, pero ahí está. El inconsciente no miente. Ahí está. Está presente, pero tú no lo veías. Sí, y vamos pensando. El último señalamiento más claro del inconsciente que yo he visto, digo el más claro, porque es muy fuerte. Está una personita en campaña
y dice, ¡que siga la corrupción! Y en ese momento, si ven su cara es como de estúpido, cállate, ¿qué estás diciendo? Pero entonces, ¿qué? ¿Ella lo dijo por gusto? ¿Lo dijo pensando, voy a meter la pata en mi campaña? No, quiere decir que hay algo adentro, entre comillas, por decir un nombre, una palabra, pero hay algo ajeno a nosotros que habla, hay algo ajeno a nosotros que se ríe, que violenta, que grita, que se manifiesta, ¿no? Quizás fue su último destello de decencia, intentando ser honesto, ¿no? No has pensado en dedicarte al psicoanálisis porque creo que de eso se trata, ¿no? Si en algún punto podemos ver que el inconsciente está ahí, es porque nos gusta el hambre. Mira, el hambre, iba a decir el arte. Ahí está. Ya sabemos que Les no presento a caballeros un lapsus, ¿no? Este es un lapsus. Los sueños, los olvidos, los actos fallidos están ahí al pie del día. Es que mira, de hecho acabas de destapar justamente una caja de Pandora. Uh-huh. Los sueños no son cuantificables, no son medibles. Los ciclos, los significantes para cada persona pueden ser distintos. Sí. ¿Cómo mides eso? Es que soñé con mi padre, pero ¿qué estaba haciendo tu papá? ¿Qué representación tenía ahí? No, y qué representación tenía el padre para la persona que lo soñó, porque es muy diferente la relación que tú tengas con el significante padre que la que yo tengo, ¿no? Entonces, por eso inclusive los sueños no se pueden interpretar con librito. De, soñaste una espada, significa que te vas a casar. Pues no, hay otra relación con eso, ¿no? Fíjate, dato curioso, en algún momento yo leí un libro de los significados de los sueños y de repente cuando me pasaba cierta situación, yo soñaba con eso y decía, no, es que, no sé, un león que está a tu favor es que alguien te va a atacar, pero tú ya estás en guardia. Y no sé, en ese momento tenía problemas con amigos y sí pensé, es que si no hubiera leído el librito aquel, ajá, creo que no hubiera soñado con el león. O sea, yo ya había incorporado algo. Exactamente, o sea, no era como que yo... Bueno, imagínate que yo fuera un esquimal. ¿Cómo voy a soñar con un león, güey? ¿Cómo voy a soñar con algo que no he visto, no? Exactamente, o sea, imagínate que soy un niño en la Rusia soviética y sueño con un animal que no he visto, o sea... Sí, sería imposible. Entonces, yo por eso pienso que en algún punto el psicoanálisis lo que abre es esta posibilidad de convivir con aquello que no puede ser ni replicable ni generalizable. Y eso, al método, porque solamente a ese método, porque habría que pensar que existen muchos métodos científicos, pero al método científico de los cognitivos conductuales, de los psicólogos de la ciencia, no le agrada bastante, porque abre un punto donde dice, oye, ¿qué crees? Esto te puede generar conocimiento, te puede generar saberes, pero no te puede generar una verdad. La verdad, quién sabe dónde esté. Y entonces, es decir, el método, la ciencia que tú buscas no es absoluta, tiene fallas, tiene límites y es darte un tope con pared. ¿De qué crees? Inclusive tú que pretendes controlar todo, normalizar todo, hay algo que no te lo permite. Está el inconsciente ahí rigiendo todas las cosas de tu vida. Entonces, un dato a mí curioso, pues, a mí lo personal, nuevamente, siempre es dentro de lo personal. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo puedo al menos decirte desde mi experiencia, pero no es replicable. O sea, la conexión con el arte. O sea, cuando paso de aquel sistema al psicoanálisis, porque pasé de manera muy abrupta, ¿no? No es que yo fuera buscándolo. En algún momento caí ahí por una depresión muy fuerte y dije, oye, ya estoy haciendo todo lo mismo que hacía antes y hablé con esta persona y sigo igual. Fue justamente esa sensación de libertad. O sea, me puso más en contacto justamente con el arte. No es que agarrara el psicoanalista y me dijera, mira, este es tu camino, sino simplemente lo que llegué a hablar en ese momento con él fue como si él me dijera, mira, aquí hay demonios, utilízalos. Mientras que aquel me decía, no escuches esas voces, este me decía, pues escucha qué te dicen. Pinta. O sea, bueno, no decían textualmente eso. Pero tú alcanzaste a leer ese discurso, ¿no? Nuevamente, para mí, pues nuevamente me caga, me choca que sea el para mí. Surgió de esa manera, ¿no? Okay. Como aquí hay demonios, plásmalos, ahí está el papel, ahí está un rincón, y pues ¿qué más te falta, no?
Tinta y papel. Tinta y papel. Yo pienso que en eso que tú estás diciendo del arte, si el psicoanálisis como tal depende mucho del analista, entonces por eso también no es replicable, no es, le aplico la técnica del libro de Watson y Skinner a fulano y a perengano y a mengano y los curo a todos. En el psicoanálisis no funciona igual. Alguien quiere aplicar lo mismo que aplicó Lacan y no funciona. Alguien quiere intervenir de la misma manera que intervino Freud hace mucho y tampoco funciona. Y entonces digamos que el psicoanálisis termina por reducirse a un arte. Hay una crítica que en algún momento un cognitivo conductual hace. Y dice, bueno, es que ustedes no son científicos y ni siquiera son psicólogos. Terminan ustedes por ser unos literatos. Y dije, carajo, sí, no me lo tienes que vender, ¿eh? Ya me gustaba el psicoanálisis, pero muchas gracias por esa venta, te lo compro 1000 veces. ¿Pero tú crees que cualquier persona podría ser psicoanalista? Sí. Bueno, ¿y uno bueno? Sí, pero se tiene que practicar. ¿Tú crees que cualquier persona puede pintar? Mira, y pintar bien, ¿no? Para responderte eso, ¿te acuerdas de Ratatouille? Cualquiera puede cocinar. Sí, exactamente, o sea, cualquiera puede cocinar, pero luego Ego te da su versión de lo que dice esta persona. O sea, sí, cualquiera puede cocinar, puede intentarlo, incluso cualquiera preparándose y demás podría ser bueno, pero es como de cómo llegas a ese grado de ser artista. Creo que en este momento la palabra artista se ha demeritado mucho. Sí. O sea, ahorita cualquier persona que pretenda hacer algo dicen, es que me tiene que transmitir algo. Y digo, te puedo dar una cachetada y te va. De que te va a transmitir, te va a transmitir. Te va a transmitir ondas sonoras, te va a transmitir el movimiento del agua, va a haber licuefacción, pero y vas a sentir un enrojecimiento tanto aquí como en la cabeza. Pero o sea, ¿realmente eso fue arte? Si lo haces en un museo, sí. Sí, pero creo que ya está muy... Ya. Sí sería arte si le pegas con un plátano con cinta. Es que mira, yo sé que me voy a echar encima a muchas personas, pero actualmente tú ves unos performances tan ridículos y tienes que pretender que te gusta y si no eres un ignaro. E insisto, yo no soy ningún erudito, o sea, de repente yo mismo reconozco cuando lo que estoy haciendo no es bueno. Tenemos el firme derecho a admitir ante todos ustedes y ante nosotros mismos que somos unos imbéciles. Exactamente. Y no importa cuántos títulos tengas o cuántas veces hayas expuesto, ¿realmente te puedes considerar artista? De hecho, creo que es algo igual que el poder, igual que el amor. Se debe ejercer. Ajá. No se puede tener, se debe ejercer. Entonces, para responder desde ahí esta pregunta, si el psicoanálisis no lo han reducido, estos patanes, a un arte, yo creo que el arte en algún punto implica una búsqueda tanto del artista, pero también busca un compromiso. Entonces, ¿quién puede ser psicoanalista? Una persona que lleve una formación, no necesariamente en una escuela, que sería lo mejor porque ya hay un sistema de pensamiento, ya hay una, digamos, te están trazando un caminito del cual luego te puedes separar, pero primero conócelo, ¿no? Hay que ir a clase, hay que ir a los seminarios, hay que leer muchísimo, hay que prepararse, hay que leer filosofía, hay que leer arte, luego les explico por qué el arte es tan importante para el psicoanálisis, y luego hay que analizarse. El análisis es una cosa que se va a transmitir. Si un analista no está analizado, entonces, ¿cómo aprende a escuchar el inconsciente, ¿no? Cuando nosotros estamos a la escucha de las cosas, estamos escuchando la libido, ¿no? Hay una cosa que yo platicaba con mi analista, porque sí, yo me sigo analizando y espero analizarme todavía hasta que me muera, entonces esperaría que mi analista fuera eterna. Es que analizarte es conocerte. Sí, y es una cosa que yo decía, ¿no? De analizarte es un privilegio. Tener a una persona con la que tú puedas platicar de una forma libre, tendida, completamente honesta, y que aparte esta persona te diga, oye, no has visto esta parte porque es inconsciente, ¿no? El inconsciente lo traes pero no te das cuenta. Es que, hermano, el nombre lo dice, ¿no? Creo que qué buena definición acabas de dar. O sea, creo que más artístico que desnudar tu alma ante una persona sin represalias. Pues sí. Y qué más bello que ello también. Sí. Porque a través del arte también buscamos belleza, incluso lo grotesco. Sí, exactamente. Entonces, si el analista no está analizado, no puede escuchar la libido. Yo platicaba, te decía, con la doctora Lucía, que no es la de la serie, que es muy mala, por cierto, no vean tanto tele. No la conozco. Pero que te salvaste.
pero peor que las novelas turcas. Lo siento, mamá. Pero en ese punto, ella decía que Freud decía. ¿Ella no cargó a Freud cuando era un bebé? Dice la leyenda. La leyenda dice que la doctora Lucía viajó un momento a Viena cuando nació un joven Freud y fingió ser una nana para enseñarle el psicoanálisis mientras dormía, y luego Freud lo inventó. Pero en ese punto, entre si es verdad o no, Lucía mencionaba que Freud mencionaba, ¿no? Es el chisme del chisme, pero Freud decía que nosotros, los psicoanalistas, ya estamos malditos, ya llevamos la peste. ¿En qué sentido? Hay veces que vamos caminando, estamos en el parque, en el café, en algún lugar donde haya gente, y en ese momento estamos escuchando, estamos observando y vemos un movimiento que dices, uy, aquí se le escapó un lapsus, esta pregunta va para acá, y empezamos a trabajar. No es nuestro paciente, pero ya nos damos cuenta de las cosas. Escuchamos esta libido que se aparece en las conversaciones, este lapsus que se escurre, este deseo que la persona no está muy consciente, pero nosotros uy, me hizo ruido. Es que mira, aquí hay algo, ¿no? Incluso yo que no tengo estudios formales, me ha pasado que llega una persona y es que pinches policías y que no sé qué, o sea, o siempre tengo problemas con mi jefe, siempre me han corrido porque cuando llega el jefe yo le digo tal cosa, y yo oye, tú siempre tuviste problemas con tu papá, ¿verdad? Y es como... Es algo muy divertido porque luego el analizante, el paciente, vulgarmente dicho, más bien lo correcto sería llamarle analizante, el analizante se da cuenta a medida que va aprendiendo a escucharse, a medida que está callando, que está haciendo este silencio para escucharse él. Porque no es como, no es un silencio, digamos, pragmático o literal. No, el silencio creo que implica una posición de escucha. Cuando él se está escuchando mientras está hablando, paradójicamente, llega un momento donde empieza a cachar su propio inconsciente. Pero si cacha su propio inconsciente, entonces en algún momento le es factible escuchar en otro lado, como te sucede a ti, y dices, como que esta persona está jugando las mismas escenas que ha jugado toda su vida, pero en su casa. Y solo que lo está poniendo con el jefe, con el novio, con los policías, con figuras de autoridad. Lo curioso es que en este caso que te digo en particular, porque no estoy inventándolo, es una anécdota real. Exactamente. La persona sí tiene un problema muy interiorizado con su papá, por cuestiones de cómo engañaba a la mamá, de cómo lo veía. Y es como de, oye, eso lo reflejas en tu día. O sea, para mí fue una pregunta al aire. O sea, pero con el tiempo lo fui conociendo. No me respondió en ese momento. Pero es como de, ok, ya te tomé confianza. Pues, lo sabían. Pero es como, ya es por... Es que no es inercia, pero ya me encuentro una manera mejor de decirlo, ¿no? Es como por... Es muy fácil. Tú vas a un museo, ves una pieza y tú dices, tiene una buena composición. Sí. Yo te veo a ti decir eso, bueno, te escucho a ti decir eso y digo, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que leyó en esta obra tan fácilmente? ¿No? Entonces es por eso la importancia tanto de que el analista vaya a la escuela, que lea, que se prepare, como que se analice. Y la más importante es que luego también, al menos en los primeros momentos, supervise sus casos. Creo que para ser un psicoanalista necesitas esos 3 pilares en un inicio, ¿no? Tener una preparación, obviamente, estar bien analizado y analizar tus casos, ¿no? Supervisarlos. ¿Cómo se da una supervisión de casos? Cuando tú estás iniciando y te asignan pacientes por primera vez, hay ciertas cosas que se tienen que escuchar. Y uno ya no va con el analista como si fuera un paciente o un analizante, sino es, a ver, atendí a esta persona y el analista supervisor te dice, ok, ¿y qué sentiste? ¿Qué te transmitió? ¿Cómo es tu contratransferencia? ¿Cómo estás tú a la escucha de este caso? ¿Qué te mueve? ¿Qué no te mueve? Oh, esto es de tu paciente, esto es tuyo, trátalo. Esto va para acá, o sea, hay como un pulir esto. Es como cuando tú vas y aprendes una técnica de línea, de trazado, y luego alguien te dice, oye, esta línea va por acá, pule esto, checa aquello, trabaja tal cosa, tu perspectiva está cambiando acá, no estás trabajando bien las sombras, y se tallerea en algún punto. Uno puede escribir bien desde un principio, pero te apuesto a que todo escritor que tallerea un cuento, aunque ya sea muy bueno, le puede mejorar cosas. Entonces es cuando, sí, en algún punto nos reducimos a un arte, sí, porque hay un arte en el escuchar, hay un arte en el decir.
Justamente esto que dices de los silencios, es que hasta en la música son importantes los silencios. Sí. Hasta en la música son importantes los tiempos, ¿no? Es, como dices, es completamente un arte. Y creo que ahí va mi pregunta de si cualquier persona podría hacerlo o no. Porque yo te puedo decir, cualquier persona que se esfuerce puede tener una buena técnica al momento de pintar. Cualquier persona que se esfuerce puede tener una línea impecable. Pero es de, ¿y me estás diciendo algo con lo que estás pintando? O sea, ¿me transmite realmente algo o solo me dice que aprendiste a pintar bonito? Yo creo que en ese punto, potencialmente, en potencia, como diría March, en teoría, March, Homero, en potencia cualquiera pudiera hacerlo. Ahora, ¿por qué no cualquiera lo es? Creo que también implica que debe de haber una conexión con el trabajo. No, hay gente que tiene muchísimo talento, que tal vez tú dices, uy, tiene más talento que yo, ¿no? Dibuja un Goya, puede copiar esto en un día, en una hora. Y sí, hay gente que puede tener mucho talento. Aquí no sé si se trata de talento o no, pero el ejemplo va por la línea de qué pasa si a esa persona no le gusta. ¿Qué pasa si esa persona no tiene una conexión con ese trabajo? ¿Qué pasa si esa persona no tiene un amor en el sentido de a mí me gusta hacer mi trabajo? A mí, yo amo muchas cosas, ¿no? Amo a mi pareja, amo a mi gato, amo el arte, amo la literatura, amo los videojuegos, me gustan mucho los videojuegos, amo las historias. Pero esto implica que también cuando yo escucho una historia, voy a ponerme en una posición amorosa en el sentido de que yo no estoy esperando que esa historia me satisfaga como tal, sino quiero ver qué me dice, quiero ver qué le pasa, cómo el contacto de la historia de este sujeto lo está transformando, de qué manera podemos escucharla mejor, de qué forma esta persona puede aprender a sufrir, porque a sufrir también se aprende. Si amar se aprende a sufrir también, ¿no? Y entonces esta forma de amor, de conexión con el trabajo, con el análisis, con la escucha, permite que un analista sea analista. Si esa persona no puede inclusive asumir, porque el amor también tiene costos, ¿no? Si esta persona no puede asumir su propia vulnerabilidad, su propia castración, diríamos, y se quiere poner en el lugar de yo lo sé todo porque soy psicólogo y porque estudié tantos años en la universidad. Bueno, ahí estamos entrando en falacias de autoridad y... Sí, pero estamos también entrando en un lugar de yo soy un sujeto que no está castrado y yo te voy a curar y yo te ofrezco la felicidad y yo te ofrezco la cura a todos tus problemas en 10 sesiones, porque es lo que venden. Muchas personas llegan y dicen, oye, ¿cuántas sesiones son? Y yo, a ver, pues, ¿cuántos días llevas viviendo, no? Hay cosas... ¿Cómo cuantificas, no? Sí, Esta cuestión que se incuantificable. resuelven muy rápido. Hay veces que el paciente en 2, 3 sesiones dice, ay, cabrón. Y lo que llevaba, al menos en ese aspecto, se resuelve muy pronto. Habrá otras cosas que elaborarlas, que pensarlas, que encontrarlas o construirlas, llevará su tiempo. Es que incluso a mí me ha pasado que digo que ya llevo un año sin recibir terapia. Bueno, no sé si decirle terapia, o si esté bien dicho, pero de repente digo, ¿sabes qué? Siento que ya estoy estancado. O sea, que aquí ya di lo que tenía que dar, déjame vuelvo. O sea, ¿por qué? Porque ocupo reconocerme. No soy la misma persona que hace un año, no soy la misma persona que hace 2, y mucho más, en el futuro no voy a ser la persona que soy ahora. Entonces, de repente me siento un poco estancado y tú sabes, empieza a generar a veces ciertas resistencias, ¿no? Cierta resistencia al cambio y digo, ok, si estoy notando estos patrones, pues creo que es porque ya me hace falta otra vez, ¿no? Es a lo que me refería hace rato con uno va a terapia a crecer. O sea, no... Sí, en algún punto sí, pero yo lo tomaría todavía con toda la extensión poética. Si en algún punto el inconsciente lo pudiéramos considerar como algo infantil, entonces sí uno va a crecer. Uno va a aprender a ser hombre, a aprender a ser mujer, a aprender a ser padre, a aprender a ser madre, a aprender a sufrir, a aprender a perder, a aprender a sostener. Me topé en una ocasión, uno de mis tantos oficios es ser sacaborrachos en un bar. Es uno de los más llamativos y divertidos. Exactamente, porque te topas con todo tipo de personas, incluyendo también trabajadores de la salud. Le comento a una chica sobre un problema que ella me estaba diciendo. Y le digo, mi terapeuta me dijo así, me dice, ¿tú cuál vas? Y le dije, tal cual, un psicoanálisis. Me dice, ¿no te pregunta sobre tu infancia? Y le dije, sí, y se empezó a reír.
Y le dije, no entiendo tu risa, o sea, realmente los primeros 5 años de vida, ya si vamos a ser realistas, es cuando el ser humano aprende más que nunca. O sea, aprende del lenguaje, interacción con otras personas, aprende a moverse, aprende a caminar, aprende a comer. Es cuando más aprende en su vida. Después de eso ya lo das por hecho, porque ya no tienes conciencia de todo lo que hiciste. Porque aprendes a tener conciencia, aprendes... Sí, porque cuando una persona nace consciente de sí misma, no es, ¿no? No, claro que no, te acordarías hasta de cuando te cambiaron el pañal, ¿no? Fueron los primeros meses más humillantes de mi vida. Uf. Incluso esta interacción con el otro, ¿no? O sea, sí. Esta frase que me comentaba, no creo que me la comentó, la de cuando el bebé toca el pecho de la mamá, se abre el mundo. No sé quién te la comentó, pero yo la leí en Piera Lagnier. Es una psicoanalista que trabaja mucho con la infancia. No sé si ella se la plagió de algún lado, no lo sé. Yo la escuché allá, tal vez ya tenemos una coordenada de por dónde va, pero tiene tanta razón. Es que ¿cuál es el primer placer que tenemos? Que nos alimenten, nos llenan una necesidad que no podemos evadir bajo ningún costo. Entonces, el primer contacto con otro es un contacto de entrega. El otro nos está dando parte de sí para poder vivir. Sí, y ahí hay una cosa, porque Freud sí proponía que cuando un niño nace en un estado de desamparo. Explícate. O sea, les presumo que tengo un gato que se llama Hades, pero en ese punto, un gatito, un perrito, tú puedes ver a Bambi, ¿no? El animalito nace y ya tiene un periodo de debilidad y de insuficiencia muy corto. Un bebé nace y ni siquiera puede sostener su cabeza. Una jirafa cae de 1,5 metros de distancia. Se da el ranazo y después y solita va con la madre. El bebé no puede ni siquiera gatear para ir con la madre, ¿no? El humano desde su nacimiento es una especie completamente incompleta, valga la paradoja. Y es una cosa inútil. Ahí está. Depende al 100% de otro. Uno no nace, y quizás para todos aquellos que pensaron que no fueron deseados, quítense ese problema de la cabeza. Solo por el deseo de otro se vive. ¿Para qué nos desearon? Pues ya será asunto de terapia, ¿no? Pero en algún punto, si no hay un deseo de alguien que diga, ay, güey, este niño se va a morir, se va a caer, se va a morir de hambre, abrácenlo, tiene frío. A grandes rasgos, si pasaste de tus primeros 2 años de vida, eres deseado, no te apures. Alguien sí te ama, sí te deseó. O sea, porque realmente no es como que te arrojaron un hoyo y dijeran, ok, si el niño sale del hoyo, merece vivir. No, nosotros vivimos porque alguien, en nuestro desamparo, inclusive de nuestra propia biología, alguien se atrevió a tendernos la mano. Ya fuera la madre, el padre, la enfermera, el tutor, quien haya sido, pero nos lleva al mundo humano. Y en ese desamparo yo creo que la persona, en lo más profundo, en lo más visceral, en lo más primitivo, se identifica con el desamparo que ya vivió. Y es cuando dice, bueno, hay que acoger a este niño, hay que contener, hay que darle, hay que brindarle cosas. Ya después pensaremos si la madre es lo suficientemente buena, si las relaciones, que si el padre, que si los traumas, pero en un primer momento, ese desamparo total implica que hay un otro, quien sea que sea ese otro, que nos llama al mundo y que nos permite ser parte del mundo. Por eso a mí me parece muy importante. Entonces, se crea el mundo, ¿no? Con el contacto del pecho y la boca del niño. Es que acuérdate de este experimento, no me acuerdo, fue un oligarca, creo que del siglo XVIII. ¿No era Felipe? Sí, fue un Felipe. Felipe, alguna denominación. No era el hermoso, aunque fuera feo. Felipe II, Felipe el Hermoso. Toda la monarquía europea regularmente, por tanta endogamia, estaban horribles. Sí, pero pues bueno, tal vez le decían el hermoso por bromear. Acuérdate de, también hubo otro, no me acuerdo cuál era. Hubo 2 casos, pero ambos muy parecidos. El primero era que quería no darle contacto cercano a los niños. Para ver qué lenguaje hablaban. No, ese es uno. Dios, ¿no? Ese es uno. Bueno, ahorita continuamos con ese primero. Sí, exactamente. Él tenía la duda de si hablaban en latín, de si hablaban en hebreo, de qué lengua hablaban.
y al final tuvo nomás un montón de niños con un montón de desórdenes que eran básicamente animales. Y hubo otro, que yo no estaba entendiendo, que también quería ver qué pasaba con la interacción humana. Creo que el que duró como 8 meses. Pero todos se murieron. Sí. Porque las personas que les daban alimento tenían prohibido ver a los bebés, inclusive verlos, sonreírles, hablarles. Y este contacto emocional es requerido. Requerimos, ¿no? ese contacto para poder existir. ¿Y dónde lo cuantificas? ¿Dónde lo cientificas? Es una cosa completamente afectiva. Entonces, ¿qué es la parte más afectiva que al menos tiene el hombre? La poética, representada en el teatro, en la pintura, en la arquitectura, en el arte en total, ¿no? Es tomar una cosa, al menos el texto de Aristóteles de la poética, lo que nos dice es, vamos a imitar el mundo, pero lo vamos a estar reinventando constantemente, ¿no? Entonces la poética en algún punto se va a representar en un montón de manifestaciones artísticas que ahí pueden ser buenas, pueden ser malas, pero esta cuestión emocional, esta cuestión pulsional, esta cosa no apalabrable, aún así se aparece, ¿no? Es esta sensación de no sé qué me está pasando, pero esto me está gustando. Es que la pulsión es súper requerida en el arte, viejo. Exactamente. O sea, y hablamos del psicoanálisis ya como un arte. Sí, y por lo mismo yo pensaría, cuando Freud crea ya la técnica psicoanalítica, cuando está llevando a cabo sus ensayos, sus estudios, a lo largo de 24 tomos, de textos inéditos, de cosas así, cuando Freud se quiere poner más serio, no habla de médicos, no habla de científicos, no habla de filósofos. Habla de poética. Habla de poetas. Entonces, creo que eso es fundamental, por eso yo decía, el psicoanalista, aparte de todo eso, debe de ver arte, debe de saber de arte, tal vez no practicarla, ojalá y sí, ¿no? Pero que, en cierta forma se practica, aunque no sea expresiva, ¿no? Ajá, aunque no sea las bellas artes, no hay colocadas. Pero por eso el arte es importante, porque nos da una posibilidad de dar cuenta de lo sensible, de estas cosas que están más allá del elemento del raciocinio, que ojo, no estoy diciendo que la razón no sea importante, no estoy diciendo y jamás diré que las ciencias no son importantes. Por eso a los terraplanistas que les quede claro, sí es importante que vayan a la escuela, por favor. Las ciencias tienen su parte en el mundo, en la economía inclusive, en la ingeniería, en muchos avances tecnológicos, médicos que aprecio, pero creo que también está este territorio donde se tiene que navegar lo sensible, donde se tiene que atravesar cosas inclusive terribles. Y una forma de hacerlo es precisamente a partir y a través del psicoanálisis. Ok, bueno, me quedó muy claro estas preguntas. Hay una que a mí esa sí me deja ensordecido, ¿no? De tanto ruido que me hace. A ver. No es una pregunta como tal, o sea, quiero que complementes. Uh-huh. Me pasa mucho con estos libros de autoayuda, ¿no? Ay, qué horror. Hay posterior a ello, esta gente que, o sea, es algo amplio. ¿Por qué? Porque es esta gente que de repente quiere ser profunda en todo, ¿no? O sea, que quiere mal llamado psicoanalizar todo, que quiere ser profunda con todo, que quiere que todo sea tan simple para explicar como para dártelo envuelto. Creo que es la principal razón por la que yo mismo, cuando me hacen estas preguntas, no les puedo responder, ¿no? Simplemente llevamos como una hora desentrañando este asunto. A ver, veamos. Y a pesar del tiempo que llevemos... Tienes un reloj buenísimo. Llevamos 59 minutos. Bueno, no es cierto, 58, 59 segundos. Es que me toma 2 horas tomarme la pastilla, así que tengo que estar... Ok. Bueno, entonces, bueno, estas cuestiones, digo, son muy largas, porque realmente no vamos a desentrañar cuánto te gusta de civilización humana. 10.000 años de civilización humana en una hora, ¿no? Sí. O sea, pero sí me hace mucho ruido esta gente, sobre todo, que consume cosas de autoayuda, tiktokers, estos gurús espirituales, y de repente es como de, oye, ¿por qué mientras los consumo, o un poquito después me siento tan bien, pero tengo que seguir consumiendo esta basura? Porque si no, no me siento bien. O sea, yo pues voy a terapia, ¿no? O sea, es la forma más simple. Pero también creo que es un poquito tonto nomás decirle, haz eso, ¿no? O sea, entonces... Sí, mandar a terapia a la gente es como nada más
una mentada de madre educada. Vete a terapia. Es como, no quiero lidiar contigo, dale. Prácticamente, pero sí vayan a terapia. Y si se lo toman a mal, vayan a terapia. Exactamente. Pero sí me hace mucho ruido esto, ¿no? Así como, de repente, esta gente que come libros de autoayuda, come estos TikTokers de yo te voy a sanar porque soy un sanador. Oye, es que ¿por qué mientras lo estoy escuchando me siento tan bien? ¿Por qué libero tanta dopamina mientras me dice, tú sí puedes? Pero en cuanto dejo de consumirlos, como las drogas, como el azúcar, ¿no? Cuando los dejo, esa poquita dopamina que logré obtener se me va. Ok. Juguemos a las metáforas. Imagínate que tú vas caminando un día por la calle, no sales de tu casa y de un momento a otro la vecina te dice, hey, espérate, te preparé un lunch. Te lo da. Y está bonito, bien envuelto. Dices, parece que tiene restaurante chido la señora. ¿Me gusta la vecina? No. Okay. O sea, tú despiertas, vas a tu trabajo con la idea de maldito trabajo de mierda. Y la vecina, hey, espera, a ti que no te hablo, que no me interesas, te preparé el lonche. Me hizo un gesto agradable. Ajá. Y luego, se para uno de un taxi y te dice, mira, aquí está mi identificación, para que no sospeches, ¿no? Porque ahorita la seguridad pública está terrible, pero aquí está mi identificación, hago esto, pero te voy a llevar a tu trabajo porque eres una persona muy importante, súbete. A toda madre. Es como, oh, qué bien. Luego te estás subiendo y pasa una persona y, oye, te ves muy bien, qué guapo te ves, qué agradable, qué bueno verte. Te está generando cosas bellas, ¿no? Y luego de un momento a otro, vas ahí, te reciben en el trabajo, no manches, qué importante eres en el trabajo, ¿sabes qué? No te voy a dar pizza como los jefes malvados, tómate tu desayuno, están estas cosas, confiamos en ti, resuélvelas como tú quieras, aquí está tu paga completa, ya hicimos tu declaración de impuestos, vamos a ver si te damos un aumento de salario porque eres fundamental para la empresa. Y luego de un momento a otro llega una chica y te pide, oye, me das tu número, es que te me hiciste muy guapo y quiero salir contigo. Y te hablan y dicen, queremos que expongas. ¿Y a qué horas despierto? Y luego ves, te pellizcas y dices, carajo, estoy despierto. ¿Te hace sentir bien? Sí. Y ahora, vamos a ver, si despertaste. Hay un vacío tremendo. No, ¿quién no quiere escuchar? ¿Quién no quiere leer? Tú puedes, eres lo máximo, eres un campeón, vas a atravesar todas las cosas, eres la persona más especial del mundo y tienes parte divina y conéctate con tu espíritu y llega más lejos. Ni los caballeros del Zodíaco nos lo ponían tan maravilloso. Entonces, este tipo de libros lo que genera es decirle a las personas lo que quieran escuchar, que se siente bien, claro que se siente bien, pero cuando estamos dando un encontronazo con la realidad, oye, esto ya no se siente tan bien, necesito otra vez volver a eso, ¿no? Y aparte, vamos ya fuera de lo que genera en la persona, ¿qué discurso nos está trayendo el libro de autoayuda? El libro de autoayuda en algún punto lo que pretende es decirle al otro, eres un imbécil, eres un inútil, pero no te apures, yo tengo las respuestas para que no lo seas. Entonces si sigues este camino, si compras mi otro libro, si te mueves por acá, porque también lo hacen los gurús, ¿no? La rúbrica es la misma. Te voy a dar un montón de frases que se oyen bien, que se oyen bonitas, que en algún momento tú las puedes dotar de sentido, porque también se juega con eso. Después tú vas a pensar y vas a creer que se puede llegar a ser perfecto. O sea, nos estamos acercando a un discurso inclusive, si no religioso como tal, sí es pseudo religioso, sí vamos a aspirar a este ideal. Y no estás castrado, no te va a faltar nada, en tanto tú nos sigas, en tanto tú hagas esto, en tanto tú seas esto que nosotros te estamos diciendo, eres lo máximo, eres genial, eres perfecto, eres agradable, eres increíble. Y entonces esta persona tiene que estar siguiendo con esta rúbrica, con este contenido una y otra vez, porque ya creó un compromiso con eso inclusive, ¿no? Justamente me acabas de dar en las costillas con algo que acabas de tomar. Esta cuestión del yo, ¿no? Esta cuestión del yo perfecto, ¿no? Ajá. De que me está regalando esta escena, por ejemplo, casi religiosa, de tú puedes ser el yo perfecto, ¿no? Con esta pastilla mágica de Herbalife, con esta, ¿cómo te podré decir? Con este producto milagro, ¿no? Con este producto milagro, en este caso no te lo vas a tomar, pero sí lo vas a leer.
Sí, e inclusive los mismos sujetos que hacen sus libros de autoayuda dicen, no vayas con el psicólogo. Y ojo, nosotros ya le tiramos suficientes preguntas a la psicología. Pero es que allá te van a decir cosas y van a hacer... Sí, es que se te tienen que decir cosas. Inclusive, el labor de la psicología, ¿no? La labor psicologizante en algún punto es decirle a la persona, oye, en el mundo no funcionamos nada más con ideales. Trabajamos para cierto ideal, para cierto discurso, pero también hay una realidad. Es decir, creo que esta negación de la castración, esta negación de la falta, esta negación inclusive del dolor es como de, no te sientas mal, está muy mal que te sientas mal. ¡Ánimo! Sé feliz, échale ganas. Es que, ¿qué onda con tu actitud, Qué pésima actitud. ¿Qué actitud tan nefasta? ¿Tú crees que vas a llegar a ser millonario con esa actitud? Claro, ¿no? Y luego también es cuando podemos pensar, claro, no todas las personas necesitan ir al psicólogo, No todas las personas necesitan ir a terapia. Creo que hay personas que necesitan cambios en su trabajo, hay personas que necesitan tiempo, hay personas que necesitan arte, hay personas que necesitan mejores familias. No todo se arregla yendo a terapia, pero tampoco pudiéramos pensar que existe una medicina de una sola píldora que en medida que te la tomas ya eres una persona que nunca más va a sentir el dolor. Creo que en algún punto el psicoanálisis lo que nos enseña es, ¿qué crees? Sufrimos. No, bien lo decía Freud, si amas, sufres, pero si no amas, enfermas. Dices, güey, estamos jodidos. ¿Quién era el que decía sobre la Schopenhauer? Que decía que la necesidad te conducía a sufrir. Sí, y luego dice la falta. Que la vida es dolor y sufrimiento, ¿no? Claro, siempre vamos a estar necesitados. Y a él le dolía mucho tener que ir a la ópera diario y vivir de su mamá. Claro. La vida de burgués siempre duele muchísimo, ¿no? Justamente, creo que... Es que ya vinieron a hacerme el quehacer, me siento terrible, lo tuve que hacer yo. Se me perdió mi medallita de San Martín de Porres y perdí el cargador del iPhone, ¿no? Y desgraciadamente ninguno de mis compañeros tiene, porque todos son pobres. Pero fuera de eso, creo que sí hay un sufrimiento, sí hay un dolor, independientemente de la clase social, independientemente del intelecto, porque como humanos precisamente tenemos un faltante. Hay una cosa que no vamos a rellenar nunca, que no la vamos a cubrir con un trabajo, no la vamos a cubrir con una pareja, no la vamos a cubrir con títulos, no la vamos a cubrir con saberes. Quizás en algún momento vamos a aprender también a gozar, vamos a aprender a tener placer, vamos a aprender a sostener otras cosas, pero no vamos a vivir de forma perfecta. Es que... no de esa forma idealizada que te presta ahí el librito de superación personal, ¿no? Es que el dolor es algo necesario. Sí. Incluso... biológicamente, ¿no? Sí, claro que y antropológicamente también. Imagínate que yo soy un cavernario, no entiendo qué pasa, tengo apenas conciencia de que existo y de repente tengo una cría. Y llega un animal más grande y se lo come, mientras yo estoy cazando. Y así empezó Primal. Perdón, buena serie, ya hablaremos de ella. El punto es que yo siento dolor, un dolor emocional. Y tú vas a decir, es que es algo único del humano. No, los animales también lo sienten. ¿Por qué cuido a mis crías? Porque siento dolor cuando los pierdo. Porque tengo miedo, ¿no? Exactamente, tengo miedo. O sea, son actitudes muy básicas. Creo que también hay un problema porque los libros de autoayuda o esta corriente lo que propone es el échale ganas y también es vamos a dividir las emociones, los sentimientos en buenos y malos. Es que esta emoción negativa y eso y el cristianismo que critica Nietzsche son lo mismo. Es ¿cómo me puedes venir a decir que solamente existe el amor del crucificado? O este tipo de amor, el que ya está romantizado, el que ya tiene que ver con las producciones del Estado. En algún punto es, a ver, ¿y por qué el odio está mal? Es que fíjate ¿Por qué sentirse triste está mal? ¿Por qué es negativo? Es que incluso aplica diferente en cada rubro. Por ejemplo, cuando eres fisicoculturista, ¿cuál es la frase? Si no duele, no sirve. Ajá. Básicamente tienes que sentir cierto nivel de incomodidad para saber que estás trabajando, para saber que funciona. Y es dolor, pero no te vas a alejar de él, al contrario. Sabes que te está ayudando a progresar. Que si te está doliendo demasiado, ve con el fisio, ve con el trauma, pero el también hay topes, ¿no? También hay topes, pero inclusive es, el dolor también nos implica, hey,
algo está fallando, ¿no? Pon atención. El dolor es necesario. ¿Qué pasa con las personas que han pretendido ser conciliadoras, que pretenden ser armonizadoras todo el tiempo? Terminan explotando, terminan cayéndose. Y cuando eso explota, se derrumba todo a su alrededor. Toda la montaña de caca que acumularon se cae. Hace poco tuve un contacto con una persona que está enferma. Tiene una arritmia. Y de repente, cuando sus emociones salen de control, empieza a bombear más sangre. O sea, es algo inherente al cuerpo. O sea, tengo adrenalina, pues empiezo a activar mi sistema nervioso simpático, pues hay más corriente de sangre, ¿no? Y entonces me decía, es que no quiero sentirme mal. Y digo, es que sentirse mal no está mal. O sea, no, sentirse mal está bien. Lo malo es tener que tener esa sensación todo el tiempo. Sí. Le dije, imagínate, un ejemplo, tú estás ante el fuego y dices, no me quiero sentir mal cuando me queme. Claro que no, más bien... No, es que bueno que te sientas mal porque te va a ayudar a quitarte. Exactamente, o sea, es un indicador, incluso en el sistema médico. El dolor es el mejor indicador. Hay ciertos cuadrantes en el abdomen, yo palpo, me doy cuenta dónde siente dolor esta persona y ya me doy una idea en automático de qué puede tener, qué patologías puede tener. De repente veo un hueso fracturado y desde la vista ya entiendo que... Dices, hay que cortarle la pierna. Si ya el contenido fue comprometido y... Bueno, hay varios, ¿cómo te podría decir? Argumentos que me podrían decir que lo haga o no. Parámetros, perdón. Pero no es el punto, sino que el dolor incluso es un indicador. Sí. Tiene una utilidad, incluso a nivel evolutivo nuevamente, que nos va a decir cuándo debemos alejarnos de algo o de qué debemos protegernos, pero hay algo que deben entender las personas. El dolor no siempre no tiene una utilidad, a veces solo es dolor. Ah, claro, porque luego está esta misma cuestión de encuentra la sabiduría en tu padecimiento. Dices, oye, hay veces que simplemente estás sufriendo y ya, ¿no? Si el sufrimiento y nos hiciera como muy sabios, Latinoamérica no sería Latinoamérica. No, al menos no como la conocemos hoy en día. Todos los que votamos por AMLO, créeme que estaríamos como súper musculosos y súper dotados de sabiduría, ¿no? Tristemente debo admitirlo, yo en algún momento... Pero sí, la idea es... ¿Hay forma de producir un saber? Sí la hay. Pero no todo lo que pasa implica una lección de vida. Y creo que también esto es lo que... Hay una búsqueda, a mi parecer, de trivializar o de ser reduccionista con cosas profundas. No, hay ciertas corrientes que quieren decirte que hay algo inconsciente. Es como de, ay, pero hasta tú crees en el inconsciente. Sí, yo creo en el inconsciente. Y no es de si creo o no. O sea, ahí está. Pero, por ejemplo, esta corriente que se llama la biodescodificación tiene su manual. Y el manual de biodescodificación dice que si te duele la rodilla implica tal cosa, significa tal cosa. Que si pasa esto es la culpa, que la generación pasada estaba sufriendo y que tú tienes que arreglarlo de tu generación. Y es, ¿cómo? ¿Con todas las personas? Uy, ¿Todas vivimos lo mismo? ¿Todos somos iguales? ¿Todos los dolores son lo mismo? O, a ver, pensemos, ¿hasta dónde llega el límite de la generación? Porque hasta donde se dice dentro de las ciencias que todos tenemos un ancestro común. Entonces, si todos tenemos un ancestro común, todos tenemos que arreglar el dolor de ese ancestro común de hace millones y millones de años para poder llevar un bienestar. Ok, vamos a desenterrar un Australopithecus, un Homo habilis, para poder hacer un exorcismo a la piedra, ¿o qué? Y entonces es cuando la gente está viendo, tú estás constatando que hay personas que tratan de hacer un reduccionismo de cosas que son más profundas, ¿no? Como esta cuestión de, es que si tú te callas, si tú no expresas estas cuestiones emocionales te va a dar cáncer. O échale ganas porque te estás enfermando a ti mismo. Nuestra mente nos enferma. Claro, sí existen las enfermedades que vienen a partir de lo neurológico, ¿no? De lo neurótico. Que es lo que estábamos hablando de la histeria. Pero a ver, ve y dile a los papás de un niño en el área de oncología que el niño no se ha curado porque el niño no ha deseado curarse. Bueno, es que, por ejemplo, yo te podría decir, el cortisol sí puede afectar la reproducción de cierto tipo de células, güey, y también hace que proliferen otras
y sí es más común que gente que produce mucho cortisol. De hecho, la OMS ya declaró que gente que trabaja de noche, que está sometida a más estrés, es más propensa a tener... Que yo me sienta más a gusto, Sí, varía de persona a persona, pues, pero el punto es que ya se concretó que sí es un factor que puede carcinogénico. Sí. Entonces, o sea, no estoy diciendo que sea así, pero tampoco es decrétalo. Tú decretas tu salud, tu enfermedad, ¿no? A lo que voy es que no tiene realmente, por ejemplo, tú podrías vivir mejor de noche y vas a estar más relajado, pero tampoco no tienes la presión de un godín, ¿no? No tienes la presión de una persona que trabaja... Sí, mis condiciones, mis circunstancias de vida son completamente distintas a las de mucha gente. Pero no quiere decir que por eso te vaya a pasar o que sea una ley absoluta, pues. Exacto, es como tú estás decretando cosas, di esto, no, toco madera, a ver, ojalá y las cosas funcionaran así, ¿por qué no tendríamos hospitales? No, sería como un Tetris, ¿no? O sea, yo ya vería ya las de estas cayendo. Ahí viene el cáncer. Pues chinga tu madre. Ya, mira, el cáncer ya se fue. ya expresé mi odio, mira. Muy bien, porque son estas dos vertientes, ¿no? Los que tratan de expeler todas las emociones negativas y también la vertiente de los que tratan de darle paso, pero de una manera bien estúpida, ¿no? No tengo otra forma de decirla, ¿no? Bien estúpida. Me tocó en algún momento una persona que quería llevarme. Es acoso, cuidado. No, justamente esta, ¿cómo dijiste? Descodificación, historias familiares, ¿cómo se llama esta cosa? Constelaciones familiares. Y me decía, es que fíjate que yo a nivel de mi familia, mi tía tuvo un dolor en la rodilla y es la misma rodilla en la que yo, y también mi otro tío. Y yo si estás tomando en cuenta que toda tu familia tiene sobrepeso y que no hacen mucho ejercicio, que tienden a subir escaleras de tal manera que ciertos movimientos te pueden joder la rodilla y que más bien tu problema es otro. Se llama obesidad, ¿sí? Pero mira, si de algo nos ha servido el arte japonés, es para entender para qué sirven las constelaciones, es para saber qué caballero del zodiaco eres, punto. Bueno, si eres marinero. Si eres marinero, es lo que dice. Si eres navegante, si estás en la cuestión del estudio de la física, ahora sí, a ver estrellas, señores. Pero de ahí en más, no van a afectar tu vida. Okay. No, hay que también tener mucho cuidado con este tipo de productos. El autoayuda, el tarot, que el horóscopo, que esto. No, y Herbalife. Sí, también. Y los aceites esenciales y naturales. Y todo ese tipo de charlatanería es, si bien yo puedo cuestionar y criticar algunos aspectos de la medicina, puedo cuestionar y criticar aspectos de la psicología, creo que también hay que entender las categorías. Ellos no se deben de meter en los elementos que tienen que ver con el inconsciente, con estos territorios profundos, porque no es lo que buscan, no es su área. Así como yo no voy a pretender decirle al otro, sí, es que tú tienes una enfermedad somática, no vayas con el doctor. Si el soma, si el cuerpo ya se vio afectado, qué bueno que vengas a terapia, trata muchas cosas, pero ¿qué crees? Tu cuerpo, hay un área donde se debe de tratar. Es que hay algo que quiero aclarar y que quiero recalcar muy... O sea, si algo te ayuda, tómalo, pero que te ayude de verdad y que tengas el criterio de poder asimilarlo, ¿no? No estoy diciendo que una corriente es mejor que otra. O sea, yo estoy diciendo, desde mi punto personal, a mí me sirvió más. Uh-huh. Quizás por la conexión con ciertos elementos, a mí me ayudó mucho mejor. Sí. En su momento me sirvió, qué bueno, pero para crecer más tuve que tomar otras vertientes. O sea, si a ti te ayuda, qué bueno. O sea, y no se critica. Yo te estoy diciendo, esta área es mejor que aquella. ¿Por qué no? O sea, ¿cómo lo cuantificas nuevamente? O sea... Sí, y ahí tendríamos que jugar con las perspectivas, ¿no? Habrá gente que nunca habrá de psicoanalizarse. E inclusive Freud decía que hay criterios para que alguien pueda ser paciente del psicoanálisis, ¿no? Que habríamos que pensar que esa persona tiene que tener una demanda precisamente de análisis, ¿no? Yo he chocado mucho con personas, me ha tocado como 3-4 veces, y siempre es la persona ególatra, ¿no? Que me dice, es que yo voy al psicólogo y yo empiezo a psicoanalizar al que me da terapia, y yo de... Eso no es psicoanálisis animal. No, pero es la forma más de... O es que de repente yo me pongo en modo tal y yo le digo que estoy bien loco y de repente me dice el psicólogo, es que mis capacidades van por encima de ti. Digo yo de, viejo, te estaba dejando ir porque sabía que ni siquiera ibas a pagar tu terapia, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, es como de, no te quieres sentir malote por hacer eso, mejor
toma terapia auténtica porque tienes un problema diferente. Quizás yo le hubiera preguntado, oye, ¿por qué te interesa tanto que yo te vea y que te admire? ¿Te falta admiración y respeto de otro lado? Tal vez no vuelve, pero creo que es importante, ¿no? Entender que el psicoanálisis lo que busca es pensar por qué el sujeto me está diciendo lo que me dice, ¿no? ¿Qué papel estamos jugando en todo esto? ¿Cómo esta persona que está sufriendo está sufriendo y al mismo tiempo es cómo participa en aquello que le pasa, ¿no? ¿Qué cosas hay detrás de todo esto? Esta profundidad es la que no está de moda, porque yo he visto que hoy ir a terapia está de moda. Lo que no está de moda es profundizar, porque profundizar en algún punto nos arroja una pregunta que por supuesto va a ser incómoda. Y un muy buen consejo que les podría dar a todos: busquen una persona con la que se sientan cómodos. O sea, porque sí. Porque tú puedes decir, es que ya voy con el psicólogo, con el psiquiatra, con el que se te dé tu gana, pero es que siento una incomodidad por esto, es que no me gusta porque hablamos de tal cosa. O sea, tú tienes que buscar una forma en la que tú te puedas sentir en conexión con esta persona. Uh-huh. Y no me refiero a una conexión de, es que es mi amigo, no. Si tú ves que te ayuda, ahí quédate. Si no, también retírate. Sí, yo pienso que ahí es... Un analista se puede dar el lujo, decía Lacan, de seleccionar a sus pacientes. ¿Por qué? Porque si no, no podemos trabajar con ellos. Un paciente debería de darse la oportunidad de seleccionar a quién lo va a tratar. Y honestamente sí es un privilegio ir a terapia. ¿Con quién me pongo cómodo sintiéndome incómodo? Porque uno va a análisis la mayoría del tiempo a incomodarse, ¿no? A encontrarse con cosas que no le gustan. Inclusive siguiendo la máxima fundamental del psicoanálisis, que es diga cualquier cosa que se le ocurra, ahí hablará el inconsciente y sobre eso nos iremos. Inclusive con eso oye, esto me compete, esto habla de mí, esto tal vez yo no lo quisiera decir, pero lo dije, al menos no conscientemente, pero inconscientemente salió y me tengo que hacer cargo de ello. Tienes que escoger una persona para pasar la incomodidad, ¿no? Un amigo es importante en este sentido. Obviamente un psicólogo o un psicoanalista, mucho menos, no son amigos de los pacientes. Creo que hay momentos, hay gestos amistosos, hay gestos hospitalarios, pero creo que una persona que transite la incomodidad contigo es necesaria, porque el amigo en algún punto te ayuda en las buenas y en las malas, pero ya hay una tendencia a, ¿no? Importante lo que acabas de mencionar. Nuevamente, te digo, me ha tocado trabajar en tantos lugares que de repente ya no más escucho. Una persona que ha ido con 3 psicólogas, hago énfasis, un masculino, ya de cierta edad, se acaba de divorciar, y le pregunta a otra persona, oye, ¿por qué no me dejaste ir al psicólogo? Es que la psicóloga quería conmigo. Y dice, oye viejo, ya van 3 psicólogas y no es como que seas un galán. O sea, te ves como muy promedio, es un hombre en sus 40. Y dice, ¿cómo me dices que todas quieren contigo? O sea, yo por dentro, yo no lo digo, uh-huh, pero los escucho. Oye, creo que tienes tú, el problema eres tú, hijo. O sea, para empezar, ¿por qué no vas con un psicólogo masculino? Si ya viste que todos se enamoran de ti. Pues por algo quieres, ¿no? Que estar manteniendo tu relación con la mujer, ¿no? O porque quieres pervertir el tratamiento terapéutico. Y si te está escuchando no quiere decir que le gustes, significa que es su trabajo. Uh-huh. Sí, por eso digo, ¿por qué quieres? Porque no es que la psicóloga quiera con él. Esta persona quisiera ver que se enamoran de él. ¿Por qué le hace falta tanto el amor? Bueno, vamos viendo qué le pasó, ¿no? ¿Dónde aprendió a no sentirse querido? ¿Qué relación tienes con tu mamá, hermano? La clásica. Sí, hablamos de la mamá, pero no es todo el tiempo, ¿no? Obviamente hay muchas caricaturas del psicoanálisis que inclusive sirven para que los analistas se rían de su propio sistema, ¿no? Creo que si vamos a cuestionarlo todo, tiene que llegar un momento donde también el analista permita cuestionar al psicoanálisis. Y habrá muchos psicoanalistas que se enojen, pero ni modo, que se aguanten, que vayan a análisis a poder soportar eso. En ese punto yo creo que ya estamos como resolviendo estas dudas que traías. Claro que sí. Nos quedamos conformes con lo que tenemos. Hasta ver nuevas preguntas, tendremos nuevas respuestas. Ahora, pregunta para ti. Dime. ¿Cómo te busca la gente? O sea, si estás de artista, obviamente cuando es una cosa de paramédico estás salvando vidas, pero cuando estás salvando tu vida porque estás haciendo arte, es cómo la gente te encuentra, ¿no?
¿En mis redes sociales? Ajá, sí. Ok, ¿De qué manera conocemos tu trabajo? ¿De qué forma vemos las búsquedas estéticas que estás llevando ahorita? Estoy en Instagram Instagram. Estoy en Instagram como art.ares.axe, o sea, H en inglés. Sería, es que yo quería dije tres palabras que empiecen con A. Art, Ares, Axe. Ahí estoy en Instagram, y en Facebook tengo mi página, se llama Cegeija Lapsis. Ok. Es un poquito... Está difícil esa. Sí, mejor vayan a Instagram. Y recuerden, yo estoy como Rodrigo... ¿Psicoanálisis? No, loher.sic, más bien. Okay. Loher es Loher, es como López Hernández. Algunos dicen Loher, algunos dicen Loher. Es loher.sic. Como psicoanalista, se quedan en la C, ahí le cortan. Y ahí nos vemos. Muchas gracias por escucharnos.